Raven Rock, el Pentágono subterráneo. Si alguna vez has conducido por las carreteras rurales cerca de la frontera entre Pensilvania y Maryland, es probable que hayas pasado por alto una de las instalaciones más críticas para la supervivencia de los Estados Unidos. A simple vista, Raven Rock parece una montaña más en la cadena de los Apalaches, un lugar tranquilo donde la naturaleza ha reclamado su espacio. Pero si pudieras ver a través de la roca, descubrirías una ciudad entera, un laberinto de acero y hormigón diseñado para resistir el fin del mundo tal y como lo conocemos. Conocido oficialmente como el Complejo de la Montaña Raven Rock o por su nombre en código Site R, este lugar es la copia de seguridad definitiva del Pentágono. La idea detrás de su construcción en la década de 1950 era escalofriantemente simple. Si Washington, D.C. fuera vaporizado por un ataque nuclear soviético, la maquinaria de guerra estadounidense no podía detenerse. Necesitaban un cerebro de repuesto, y lo construyeron bajo cientos de metros de granito sólido. Lo que hace a Raven Rock tan fascinante no es solo su resistencia estructural, sino su capacidad operativa. No es un simple refugio, es una colmena burocrática totalmente funcional. Dentro de la montaña hay 5 edificios de 3 pisos cada uno construidos sobre gigantescos resortes industriales para amortiguar el impacto sísmico de una explosión termonuclear directa. Imagina edificios de oficina convencionales, con sus pasillos, sus salas de conferencias y sus dispensadores de agua, pero flotando dentro de una cueva artificial, aislados herméticamente del exterior. La vida dentro de Raven Rock está diseñada para continuar sin importar lo que suceda en la superficie. Cuentan con reembalsos subterráneos de agua potable, plantas de generación eléctrica capaces de mantener la instalación funcionando indefinidamente, y sistemas de filtración de aire que pueden depurar cualquier agente biológico, químico o radiológico conocido. Pero aquí es donde la realidad supera la ficción. Para mantener la moral de los miles de funcionarios que podrían quedar atrapados ahí durante el apocalipsis, la instalación cuenta con comodidades que esperarías ver en un centro comercial, no en un búnker militar. Hay una cafetería que sirve comida caliente las 24 horas, un gimnasio totalmente equipado, una barbería e incluso, según varios reportes desclasificados, un Subway y un Starbucks. Es una ironía moderna. El mundo podría estar ardiendo arriba, pero bajo tierra la burocracia militar sigue tomando su café latte y cortándose el pelo. Hasta hace poco, Raven Rock operaba con un perfil muy bajo. Sin embargo, tras los ataques del 11 de septiembre, la actividad en la montaña se disparó. El vicepresidente Dick Cheney pasó un tiempo considerable en ubicaciones seguras como esta, dirigiendo las operaciones desde las sombras. Hoy en día, Raven Rock no es una reliquia de la Guerra Fría. Es un nodo activo y palpante de la red de defensa global, listo para asumir el control total de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el tiempo que tardas en parpadear. Mount Weather, o el gobierno en la sombra. Si Raven Rock es el cerebro militar de respaldo, Mount Weather es el corazón político que debe seguir latiendo a coste que sea. Situado en las montañas de Blue Ridge, Virginia, a solo unos 80 kilómetros de Washington, este lugar es el epicentro de lo que los teóricos de la conspiración llaman el gobierno en la sombra, aunque en los documentos oficiales se le conoce como continuidad del gobierno. La función de Mount Weather es mucho más compleja que la simple defensa militar. Su propósito es asegurar que la estructura civil de los Estados Unidos sobreviva a una catástrofe. Imagina un escenario donde el presidente, el vicepresidente y el Congreso han sido eliminados. El caos absoluto reinaría en las calles. Las leyes dejarían de tener sentido. La economía colapsaría. Para evitar esa anarquía total, Mount Weather alberga una lista rotante de altos funcionarios civiles de cada departamento federal clave: agricultura, tesoro, justicia, energía. Estos funcionarios viven y trabajan en turnos listos para asumir el mando de una nación devastada en cuestión de minutos. La instalación en sí es una maravilla de la ingeniería paranoica.
Completada en 1959, la parte subterránea, conocida como Area B, abarca más de 56.000 metros cuadrados. Tiene sus propias calles y aceras, un sistema de tránsito interno, un hospital, un crematorio y tanques de agua y combustible masivos. Pero lo más inquietante es su sistema de transmisión. Mount Weather tiene la capacidad de interrumpir cualquier transmisión de radio y televisión en los Estados Unidos para emitir mensajes de emergencia del presidente o de su sucesor designado. Es el botón de pausa definitivo para los medios de comunicación del país. Durante los eventos del 11 de septiembre de 2001, Mount Weather dejó de ser un ejercicio teórico. Mientras el mundo observaba con horror la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, helicópteros militares comenzaron a evacuar a los líderes del Congreso hacia esta fortaleza en la montaña. Fue la primera vez en la historia que el gobierno de Estados Unidos activó completamente sus protocolos de continuidad del gobierno. Congresistas y senadores fueron despojados de sus teléfonos celulares y aislados del mundo exterior, sentados en salas de guerra subterráneas viendo las noticias mientras se preparaban para legislar desde el búnker. Pero hay un detalle aún más extraño sobre Mount Weather. También sirve como una especie de arca de Noé cultural y legal. Se rumora que dentro de sus bóvedas se guardan copias originales de la Declaración de Independencia, la Constitución y archivos vitales de la identidad americana, junto con una selección de obras de arte invaluables de la Galería Nacional. La lógica es fría, pero innegable. Si la sociedad cae, los sobrevivientes necesitarán no solo comida y agua, sino también los símbolos que les recuerden quiénes eran antes de la oscuridad. El búnker de Greenbrier, bajo el hotel de lujo. La historia del búnker de Greenbrier es quizás la más cinematográfica de todas, porque demuestra que el mejor lugar para esconder un secreto masivo es a plena vista, rodeado de lujo y opulencia. Durante más de 30 años, los huéspedes del exclusivo resort de Greenbrier en Virginia Occidental cenaban, bailaban y jugaban a golf, sin tener la menor idea de que justo debajo de sus pies se encontraba una instalación diseñada para albergar a la totalidad del Congreso de los Estados Unidos en caso de una guerra nuclear. Construido en secreto entre 1958 y 1961, bajo la excusa de la construcción de una nueva ala de conferencias para el hotel, el búnker recibió el nombre en clave de Proyecto Isla Griega. El acuerdo entre el gobierno y los dueños del hotel fue simple. El gobierno pagaría por la expansión del resort a cambio de construir un refugio de 10.000 metros cuadrados debajo. Para mantener el secreto, los trabajadores del hotel que sabían de su existencia, muchos de los cuales trabajaron ahí durante décadas, juraron silencio absoluto. Incluso operaba bajo la fachada de una empresa ficticia llamada Foresight Associates, cuyos empleados eran en realidad técnicos de comunicaciones del ejército disfrazados de reparadores de televisores del hotel. El diseño del búnker era escalofriante en su pragmatismo. Tenía dormitorios con literas de metal para 1.100 personas asignadas específicamente a cada miembro del Senado y de la Cámara de Representantes junto con sus asesores clave. Había un auditorio que podía convertirse en una sala de sesiones legislativas y un estudio de televisión completo con un fondo falso del Capitolio, para que los legisladores pudieran transmitir mensajes a la nación, haciendo creer que seguían en Washington. La idea era mantener la ilusión de normalidad y control incluso si la capital real era un cráter radioactivo. Uno de los detalles más surrealistas del Greenbrier era la decoración. Para evitar que los congresistas se volvieran locos por la claustrofobia y el estrés, se contrató a la famosa diseñadora de interiores Dorothy Draper. Ella llenó el búnker de colores vibrantes, patrones florales y muebles cómodos, creando una extraña mezcla de estética de resort de alta grama y prisión de máxima seguridad. Las inmensas puertas blindadas de 25 toneladas que sellaban las entradas estaban ocultas detrás de papel tapiz y paneles de madera falsos en los pasillos del hotel. Un huésped podía estar apoyándose contra una pared bebiendo un cóctel sin saber que estaba tocando la barrera entre la vida y la muerte nuclear. El secreto se mantuvo intacto hasta 1992, cuando un artículo de Washington Post expuso la existencia del búnker. Al día siguiente, el gobierno de los Estados Unidos lo desmanteló y lo abandonó como instalación activa, ya que su ubicación comprometida lo hacía inútil. Hoy en día puedes visitar el Greenbrier y hacer un tour por el búnker, caminando por los mismos pasillos donde se suponía que la democracia estadounidense sobreviviría al fin de los tiempos. La base de Cheyenne Mountain. Si hay una imagen que define la Guerra Fría en la cultura pop, es la entrada masiva del complejo de Cheyenne Mountain en Colorado.
Inmortalizada en películas como Juegos de Guerra y series como Stargate, esta base es el estándar de oro de los búnkeres militares. Y aunque la realidad es menos ciencia ficción que en las películas, es infinitamente más impresionante desde el punto de vista de la ingeniería. Cheyenne Mountain no fue construida simplemente bajo la tierra, fue tallada dentro de una montaña de granito macizo. Para crearla, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tuvo que excavar casi 700.000 toneladas de roca, creando cavernas artificiales donde luego insertaron 15 edificios de acero. La principal amenaza para la que fue diseñada no era solo la radiación, sino la onda de choque de un misil nuclear directo. Si un misil soviético impactaba la montaña, la vibración podría licuar los equipos electrónicos y matar a los ocupantes por la fuerza del impacto. Es en esencia un barco construido dentro de una botella de piedra. La entrada principal es legendaria, una puerta blindada de 25 toneladas que es capaz de sellarse herméticamente en segundos, pero lo que realmente hace especial a Cheyenne Mountain es su función original como sede del NORAD, Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Durante décadas, este fue el lugar donde los ojos de América vigilaban el cielo en busca de bombarderos o misiles enemigos. Las pantallas gigantes que vemos en las películas existían aquí, traqueando cada objeto en órbita y cada vuelo no identificado. Aunque el centro de mando principal del NORAD se trasladó a la base aérea de Pederson en 2006 para ahorrar costos y modernizar equipos, Cheyenne Mountain sigue activa y se mantiene en estado de reserva caliente. Esto significa que en cuestión de horas, todo el aparato de defensa aérea puede regresar dentro de la montaña si el nivel de amenaza global aumenta. Además, mantiene una de las tradiciones más entrañables y extrañas del ejército. Es el centro oficial de rastreo de Santa Claus cada Navidad, utilizando su tecnología multimillonaria de satélites y radares para decirle a los niños del mundo dónde está el trineo. Un toque de inocencia en el lugar diseñado para sobrevivir al infierno. El Svalbard Global Seed Vault, la bóveda del fin del mundo. No todos los búnkeres están diseñados para salvar a políticos o generales. Algunos tienen una misión mucho más fundamental: salvar la capacidad de la humanidad para alimentarse. En el archipiélago de Svalbard, una isla noruega situada en el Círculo Polar Ártico, se encuentra una estructura de hormigón que sobresale de la nieve como un monolito futurista. Es la bóveda global de semillas de Svalbard, conocida coloquialmente como la bóveda del fin del mundo. Su ubicación no es un accidente. Svalbard es uno de los lugares más remotos, geológicamente estables y políticamente neutrales de la Tierra. Además, el frío extremo actúa como un sistema de refrigeración natural. Incluso si los sistemas eléctricos fallaran, el permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada, mantendría las semillas a temperaturas bajo cero durante décadas, asegurando su viabilidad. Es la póliza de seguro definitiva para la agricultura global. Dentro de la bóveda hay estanterías que se extienden hasta la oscuridad, almacenando millones de paquetes de semillas de casi todos los países del mundo. Desde variedades antiguas de trigo hasta tipos raros de frijoles y arroz, este banco genético es la red de seguridad contra el cambio climático, las plagas, las guerras nucleares o desastres naturales que podrían erradicar nuestros cultivos. No hay oro ni secretos de Estado aquí, solo la promesa de que, si todo falla, podremos volver a sembrar la tierra. Lo más impactante de Svalbard es que ya ha sido utilizada, no por un apocalipsis global, sino por uno regional. En 2015, debido a la devastadora guerra civil en Siria, el banco de genes de Alepo fue destruido. Los científicos sirios solicitaron retirar las semillas que habían depositado previamente en Svalbard para poder replantar y reconstruir sus colecciones en lugares más seguros como Líbano y Marruecos. Fue la prueba de fuego del sistema. La bóveda funcionó exactamente como debía, devolviendo la vida a una región devastada por el conflicto. Sin embargo, la bóveda también enfrenta sus propios desafíos irónicos. El cambio climático, precisamente una de las amenazas para la que se construyó, está calentando el Ártico más rápido que cualquier otra parte del planeta. En 2017, el derretimiento del permafrost provocó una inundación en la entrada del túnel. Aunque el agua no llegó a las semillas, fue una llamada de atención aterradora. Ni siquiera el búnker más seguro del mundo es inmune a los cambios del planeta que intenta proteger. El búnker de Pionen, un centro de datos en Suecia.
Si los búnkers estadounidenses son utilitarios y grises, el búnker de Pionen en Estocolmo, Suecia, es puro estilo. Situado a 30 metros bajo tierra en el moderno barrio de Södermalm, este antiguo refugio de defensa civil de la Guerra Fría fue transformado en 2008 en uno de los centros de datos más extraños y visualmente impresionantes del mundo. Pertenece al proveedor de servicios de Internet Bahnhof, famoso por su postura inquebrantable sobre la privacidad y la libertad de expresión. Entrar en Pionen es como entrar en la guarida de un villano de James Bond. De hecho, el diseño interior se inspiró explícitamente en las películas de la era clásica de 007. Las paredes de roca viva no están cubiertas, se dejan expuestas y se iluminan con luces dramáticas. Hay cascadas artificiales que caen sobre estanques, invernaderos interiores que proporcionan oxígeno y un ambiente selvático y una sala de conferencias flotante con suelo de cristal suspendida sobre el suelo del centro de datos. Incluso tienen motores de submarinos alemanes U-Boat como generadores de energía de respaldo, que se activan automáticamente si se corta la electricidad de la ciudad. Pero más allá de su estética cyberpunk, Pionen es una fortaleza digital. Sus puertas de acero de 40 centímetros de grosor pueden resistir el impacto de una bomba G de hidrógeno. Es aquí donde, en un momento dado, se alojaron los servidores de Wikileaks cuando Julian Assange buscaba un refugio seguro para sus filtraciones. La elección no fue casualidad. Bahnhof se enorgullece de proteger los datos de sus clientes contra intrusiones gubernamentales, y qué mejor lugar para hacerlo que en un búnker nuclear bajo la ley sueca. El contraste en Pionen es fascinante. Es un lugar físico extremadamente seguro diseñado para proteger algo completamente intangible, la información. En la era moderna, los datos son tan valiosos como el oro o las semillas. Pionen representa la evolución del búnker. Ya no se trata solo de proteger cuerpos humanos, sino de proteger la verdad digital, la privacidad y los ceros y unos que componen nuestra vida moderna, todo ello en un entorno que parece un set de película de ciencia ficción. El sitio R, cerca de Camp David. Aunque a menudo se confunde con el término general de Raven Rock, el sitio R tiene una conexión específica y vital con la geografía presidencial que merece su propio análisis. Situado a muy poca distancia de Camp David, el retiro rústico presidencial, el sitio R actúa como el ancla logística que justifica la existencia de Camp David en esa ubicación específica. Mucha gente piensa en Camp David como un simple lugar de vacaciones para el presidente, un sitio para relajarse y pasear por el bosque. Pero la realidad es que la ubicación de Camp David fue elegida estratégicamente por su proximidad al sitio R. No es una cabaña en el bosque, es una sala de espera de alta seguridad. En caso de un ataque sorpresa a Washington, el tiempo de vuelo en helicóptero desde la Casa Blanca al sitio R es peligrosamente largo. Sin embargo, si el presidente está en Camp David, la extracción hacia la seguridad absoluta de la montaña es casi inmediata. El aspecto más intrigante del sitio R en este contexto es su papel en la cadena de mando nuclear. No es solamente un refugio pasivo, es un nodo de comunicaciones activo que mantiene conectado al fútbol nuclear, o el maletín de emergencia del presidente, a los hilos de misiles y los submarinos en alta mar. Las antenas y los cables de fibra óptica endurecidos que salen de esta montaña aseguran que la orden de lanzamiento pueda ser transmitida incluso si la ionosfera está perturbada por explosiones nucleares previas. Los túneles de acceso al sitio R son legendarios por su propio derecho. Se dice que son lo suficientemente grandes como para que dos camiones grandes pasen uno al lado de otro, y están diseñados con curvas específicas para disipar la fuerza de una onda expansiva que lograra penetrar las puertas exteriores. Aquí la logística se encuentra con la paranoia. Cada centímetro del complejo está diseñado para garantizar que, si el presidente necesita presionar el botón, el sistema responderá. La proximidad a Camp David convierte a toda esa región de Maryland y Pensilvania en un triángulo de poder oculto donde el ocio presidencial y la aniquilación global están separados por solo unos pocos kilómetros de ruta montañosa. La bóveda de la iglesia mormona, Granite Mountain. En las montañas Wasatch, a las afueras de Salt Lake City, Utah, hay una fortaleza que no pertenece a ningún gobierno ni ejército, sino a una iglesia. La bóveda de registros de Granite Mountain, propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, es el archivo genealógico más grande y seguro del mundo, y su propósito es teológico, no militar. Los mormones creen en la práctica del bautismo vicario.
donde los miembros vivos pueden ser bautizados en nombre de sus antepasados fallecidos. Para hacer esto, necesitan saber quiénes eran esos antepasados. Esto ha llevado a la Iglesia a embarcarse en la mayor búsqueda de datos genealógicos de la historia humana, enviando investigadores a iglesias, ayuntamientos y archivos de todo el mundo para fotografiar y digitalizar registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Todos esos registros terminan aquí. La bóveda está excavada 180 metros dentro de la montaña, protegida por puertas que pesan toneladas, al estilo de un banco o un búnker nuclear, y vigilada por guardias armados. Dentro, las condiciones ambientales son perfectas para la preservación del papel y el microfilm, temperatura constante y humedad controlada. Se estima que la bóveda contiene información sobre más de 3.500 millones de personas fallecidas. Es en esencia la copia de seguridad de la familia humana. Lo fascinante de Granite Mountain es la tecnología que alberga. Aunque comenzó almacenando millones de rollos de microfilm, ahora es un centro de digitalización masiva. La Iglesia está en el proceso de convertir todo este archivo físico en datos digitales, preservándolos en servidores dentro de la misma montaña. Esto plantea una pregunta filosófica interesante. En caso de un desastre global que borre a la humanidad actual, la información más detallada y preservada que quedaría sobre nuestra especie no sería nuestros logros tecnológicos ni militares, sino nuestros nombres, fechas y relaciones familiares, guardados celosamente por una organización religiosa bajo una montaña en Utah. Es un monumento a la memoria colectiva, blindado contra el olvido. Metro 2, el sistema secreto de Moscú. Si los búnkers estadounidenses son impresionantes por su ingeniería, los rusos son maestros en el secreto y la leyenda urbana. El Metro 2 de Moscú es quizás el mayor secreto a voces de la infraestructura soviética. Oficialmente no existe. El gobierno ruso nunca ha confirmado ni desmentido su existencia de manera categórica, y los mapas oficiales del Metro de Moscú no lo muestran. Pero la evidencia anecdótica, los informes de desertores y las investigaciones urbanas sugieren que es muy real y mucho más extenso que el metro público que usan millones de moscovitas cada día. Se cree que el Metro 2, cuyo nombre en código supuestamente es D6, fue construido durante la era de Stalin, impulsado por su paranoia extrema y la amenaza de la guerra nuclear. Este sistema paralelo corre a una profundidad mucho mayor que el metro civil, a veces superando los 200 metros bajo tierra. Su propósito es conectar el Kremlin con los cuarteles generales del FSB, antigua KGB, el aeropuerto gubernamental de Vnukovo 2 y una ciudad subterránea en el distrito de Ramenki, diseñada para albergar a miles de miembros de la élite soviética rusa. A diferencia del metro público con sus estaciones palaciegas y mosaicos artísticos, el Metro 2 se describe como utilitario y oscuro. Se dice que sus túneles son de un solo carril y que los trenes que circulan por ahí son cortos, blindados y funcionan con baterías para evitar depender de la red eléctrica externa. Los exploradores urbanos rusos, conocidos como diggers, han afirmado haber encontrado puertas selladas y pozos de ventilación inexplicables que conducen a profundidades insondables, escuchando el zumbido de trenes donde no debería haber ninguno. El Metro 2 representa la máxima expresión de la desconfianza del gobierno hacia su propio pueblo y el mundo. Mientras los ciudadanos comunes viajan al trabajo en el nivel superior, se cree que debajo de ellos existe una red fantasma, reservada para los elegidos. En la Rusia moderna, donde el poder sigue estando centralizado y envuelto en misterio, la idea de que Vladimir Putin pueda desplazarse invisiblemente de un punto a otro de la ciudad bajo los pies de sus ciudadanos añade una capa de intriga casi mítica a la geografía de Moscú. No es solo un túnel, es un símbolo del poder que opera fuera de la vista y el escrutinio público. La conexión del aeropuerto de Denver. Dejando de lado los búnkeres militares confirmados, llegamos al rey indiscutible de las teorías de conspiración modernas. El Aeropuerto Internacional de Denver, DIA. Desde su inauguración en 1995, este aeropuerto ha sido el centro de rumores persistentes que afirman que es simplemente una tapadera para una inmensa base subterránea del nuevo orden mundial o del gobierno de Estados Unidos. Y, sinceramente, si el gobierno quisiera esconder un búnker a plena vista, no podría haberlo hecho de manera más sospechosa. Todo sobre la construcción del aeropuerto fue extraño.
se construyó a pesar de que Denver ya tenía un aeropuerto funcional. El presupuesto se excedió en miles de millones de dólares. Durante la construcción se movieron cantidades astronómicas de tierra, mucho más de la necesaria para un aeropuerto convencional, lo que llevó a especulaciones sobre la creación de múltiples niveles subterráneos masivos. Además, el infame sistema automatizado de equipajes, que fue un desastre técnico y nunca funcionó bien, consistía en una red de túneles tan grande que muchos creen que su verdadero propósito es el tránsito de personas y suministros hacia las profundidades, no de maletas. Luego está la estética del lugar, que parece diseñada para alimentar la paranoia. La entrada está presidida por Mustang Azul, o apodado Lucifer, una estatua de caballo azul de 10 metros de altura con ojos rojos brillantes, que literalmente mató a su escultor cuando una parte de la estatua le cayó encima. En el interior, los murales originales representaban escenas apocalípticas de guerra, fuego y muerte, seguidas de una extraña paz global, lo que muchos interpretaron como una narrativa del colapso de la sociedad y el renacimiento bajo un gobierno autoritario. Incluso hay una piedra masónica en el vestíbulo principal dedicada por la New World Airport Commission, una organización que no existe en ningún registro oficial fuera de esa piedra. ¿Es el aeropuerto de Denver realmente la entrada a un búnker de élite disfrazado de terminal de pasajeros? Probablemente no, o tal vez es el camuflaje perfecto. Al llenar el lugar de arte extraño y símbolos provocativos, cualquier mención de un búnker real se descarta inmediatamente como locura conspirativa. Es la técnica del escondite a plena vista, llevado al extremo. Mientras te preocupas por los ojos rojos del caballo o los murales extraños, nadie presta atención a los ascensores de servicio que bajan más pisos de los que deberían. El aeropuerto ha llegado a burlarse de estas teorías en sus propias campañas de marketing, que, para los verdaderos creyentes, es solo la confirmación final de que se están riendo en nuestra cara mientras preparan su refugio.